Signo del silencio. 8 lecciones sobre yoga por Aleister Crowley. Cuarta lección. Asana y pranayama. Las prácticas técnicas del yoga. Haz tu voluntad, será el todo de la ley. La semana pasada pudimos retirarnos con la sensación de que nos habíamos quitado de encima el trabajo. Nos habíamos librado de los malos caminos, de las malas esposas y del mal tiempo. Estamos cómodamente instalados bajo el brillo del sol, sin que nadie nos moleste. No tenemos nada que hacer más que nuestro trabajo. Siendo este nuestro estado afortunado, podemos dedicar una hora a considerar nuestro próximo paso. Recordemos, en primer lugar, lo que decidimos que era la quinta esencia de nuestra tarea. Era aniquilar la individualidad. Hacedme sitio, clama el poeta persa cuyo nombre he olvidado, el que tradujo Fitzgerald, no Omar Khayyam. Hacedme sitio en ese diván en el que no caben dos. Una notable anticipación profética de los departamentos de lujo. Debemos unir el sujeto y el objeto de la conciencia en el éxtasis, que pronto se convierte, como veremos más adelante, en el estado más sublime de indiferencia. Y luego aniquilar tanto la fiesta de la primera parte antes mencionada como la fiesta de la segunda parte antes mencionada. Evidentemente, esto da lugar a otras fiestas, casi podría decirse que a cócteles, que aumentan de manera constante hasta llegar al infinito y aniquilarlo, recuperando así nuestra nada original. Pero, ¿es eso idéntico a la nada original? Sí y no, 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 1000 veces no, porque, habiendo cumplido todas las posibilidades de esa nada original de manifestarse en términos positivos, hemos matado así para siempre todas sus posibilidades de error. Siendo nuestra tarea perfectamente simple, no necesitaremos la ayuda de un montón de pésimos rishis y sannyasis. No solicitaremos la instrucción de una multitud de arahats apolillados, de bodhisattvas masticadores de Betel. Como dijimos en el primer volumen de El Equinoccio, no confiamos en la Virgen o en la Paloma. Nuestro método es la ciencia, nuestro objetivo es la religión. Nuestro sentido común, guiado por la experiencia basada en la observación, será suficiente. Hemos visto que el proceso yógico está implícito en todo fenómeno de la existencia. Todo lo que tenemos que hacer es extenderlo conscientemente al proceso del pensamiento. Hemos visto que el pensamiento no puede existir sin un cambio continuo. Todo lo que tenemos que hacer es evitar que se produzca el cambio. Todo cambio está condicionado por el tiempo y el espacio y otras categorías. Cualquier objeto existente debe ser susceptible de ser descrito,
mediante un sistema de ejes de coordenadas. En la terraza del café de Stumagot fue necesario una vez proclamar toda la doctrina del yoga con las menores palabras posibles, con un grito y con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Primera epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16. Así lo hice. Quédate quieto, deja de pensar, cállate, sal de aquí. Las dos primeras instrucciones comprenden la totalidad de la técnica del yoga. Las dos últimas son de una sublimidad que sería impropio exponer en esta etapa elemental actual. El mandato, quédate quieto, pretende incluir la inhibición de todos los estímulos corporales capaces de crear movimiento en la conciencia. El mandato, deja de pensar, es la extensión de esto a todos los estímulos mentales. No es necesario discutir aquí si estos últimos pueden existir aparte de los primeros. Es evidente, al menos, que muchos procesos mentales surgen de procesos físicos, y así, al menos, habremos recorrido una cierta distancia en el camino si hemos controlado el cuerpo. Permítanme divagar por un momento y eliminar un malentendido que seguramente se produce en toda mente anglosajona. La peor herencia de la escuela emasculada de místicos es la abominable confusión de pensamiento que surge de la idea de que las funciones y los apetitos corporales tienen algunas implicaciones morales. Esto es una confusión de los planos. No existe una verdadera discriminación entre el bien y el mal. La única cuestión que se plantea es la de la conveniencia con respecto a cualquier operación propuesta. Hay que descartar para siempre toda la carga moral y religiosa de las épocas antes de intentar el yoga. Pronto descubrirás lo que significa hacer el mal. Según nuestra propia tesis, toda acción es mala. Cualquier acción solo es relativamente correcta en la medida en que pueda ayudarnos a poner fin a todo el proceso de la acción. Estas acciones relativamente útiles son, por lo tanto, aquellas que contribuyen al control o a la virtud. Se han clasificado sin escatimar esfuerzos en un volumen enorme y con la mayor complejidad, hasta tal punto, en efecto, que el mero hecho de permitirse estudiar la nomenclatura de los diversos sistemas no puede tener más que un resultado: embrollar el cerebro para el resto de la encarnación. Voy a intentar simplificar. Las categorías principales son asana, que suele traducirse como postura, y pranayama, que suele traducirse como control de la respiración. Estas traducciones, como es habitual, son perfectamente erróneas e inadecuadas. El verdadero objeto de asana es el control del sistema muscular consciente e inconsciente, para que ningún mensaje del cuerpo pueda llegar a la mente. Asana se ocupa del aspecto estático del cuerpo. Pranayama
es realmente el control del aspecto dinámico del cuerpo. Hay algo un poco paradójico en la situación. El aspecto del proceso del yoga es detener todos los procesos, incluido el propio yoga. Pero no es suficiente con que el yogi se dé un tiro a sí mismo, porque hacerlo sería destruir el control y así liberar las energías productoras de dolor. No podemos entrar en una discusión metafísica sobre qué es lo que controla, o antes de que sepamos dónde estamos, nos veremos envueltos en hipótesis sobre el alma. Olvidemos toda esa basura y decidamos lo que hay que hacer. Hemos visto que detener los procesos existentes mediante un acto de violencia no es más que liberar los elementos indeseables. Si queremos la paz en Dartmoor, no abrimos las puertas de la cárcel. Lo que hacemos es establecer la rutina. ¿Qué es la rutina? La rutina es el ritmo. Si quieres ir a dormir, te deshaces de los ruidos irregulares e inesperados. Lo que se busca es una canción de cuna. Ves a las ovejas pasar por una puerta o a los votantes en un colegio electoral. Cuando uno se acostumbra, la regularidad de los motores de un tren o de un barco a vapor es tranquilizadora. Lo que tenemos que hacer con las funciones existentes del cuerpo es hacerlas tan regulares, con una lentitud gradualmente creciente, que nos volvamos inconscientes de su funcionamiento. Tratemos primero la cuestión de asana. Podría pensarse que nada sería más relajante que el balanceo o un masaje suave. En cierto sentido y hasta cierto punto, esto es así. Pero la actividad no puede ser continuada porque sobreviene la fatiga, y tarde o temprano el cuerpo se queja durmiéndose. Por lo tanto, hay que decidirse desde el principio a reducir el ritmo corporal a su mínima expresión. No estoy muy seguro de si es filosóficamente defendible, si es lógicamente justificable, afirmar los principios de asana tal como se dan en nuestra práctica. Debemos romper con nuestros sorites, recurrir al empirismo del experimento y confiar en que un día podamos trabajar desde los hechos observados hasta una metafísica coherente. La cuestión es que al sentarse quieto en el sentido literal de las palabras, el cuerpo responde finalmente a la exhortación de ese gran Mahatma, Harry Lauder: deja de hacer cosquillas, Jock. Cuando nos acercamos a los detalles de asana, nos enfrentamos inmediatamente al montón de basura de la pedantería hindú. Nos acercamos constantemente a la actitud espiritual tradicional de la difunta reina Victoria. Los únicos tipos de asana que ofrecen el más transitorio interés son aquellos de los que no voy a hablar en absoluto, porque no tienen nada que ver con el tipo de yoga de alto nivel que estoy presentando a esta distinguida audiencia. Me sonrojaría hacer lo contrario. En cualquier caso, ¿quién quiere saber sobre estas ridículas posturas? Si hay alguna diversión en el tema, es la diversión de descubrirlas. Debo admitir que si partes de un problema, como el de juxtaponer la parte posterior de la cabeza y los hombros
con la parte posterior de la cabeza y los hombros de la otra persona en cuestión, el logro produce una cierta satisfacción, pero esto, creo, es sobre todo vanidad y no tiene nada que ver, como he dicho antes, con lo que estamos tratando de hablar. El valor de las diversas posturas recomendadas por los maestros de yoga dependen en su mayor parte de la anatomía hindú y de las teorías místicas relativas a las propiedades terapéuticas y taumatúrgicas atribuidas a diversas partes del cuerpo. Si, por ejemplo, puedes conquistar el nervio Udana, puedes caminar sobre el agua. Pero, ¿quién demonios quiere caminar sobre el agua? Nadar es mucho más divertido. Barro, tiburones, rayas, pulpitos, anguilas eléctricas y pirañas. También turistas, las bellas bañistas y el señor Lansbury. Otra posibilidad es congelar el agua y bailar sobre ella. Gran parte del esfuerzo hindú parece consistir en descubrir la forma más difícil posible de alcanzar el fin más indeseable. Cuando empieces a hacerte un nudo, descubrirás que algunas posturas son mucho más difíciles e incómodas que otras. Pero eso es solo el principio. Si mantienes cualquier postura el tiempo suficiente, te dan calambres. Olvidé las estadísticas exactas, pero deduzco que el esfuerzo muscular realizado por un hombre que duerme plácidamente en la cama es suficiente para elevar a la estratosfera a 14 elefantes por hora. De todos modos, recuerdo que es algo bastante difícil de creer, aunque solo sea porque yo mismo no lo creía. ¿Por qué, entonces, debemos molestarnos en elegir una posición especialmente sagrada? En primer lugar, queremos ser constantes y relajados. Queremos, en particular, ser capaces de hacer pranayama en esa posición. Si alguna vez llegamos a la etapa de intentar esa práctica, por lo tanto, podemos formular a grandes rasgos las condiciones que se desean en la postura, como sigue. 1. Queremos estar bien equilibrados. 2. Queremos tener los brazos libres. Se utilizan en algunos pranayama. 3. Queremos que nuestro aparato respiratorio esté lo menos restringido posible. Ahora bien, si tienes en cuenta estos puntos y no te dejas llevar por ideas totalmente irrelevantes, como la de imaginar que te estás volviendo más santo adoptando alguna actitud tradicionalmente apropiada por una deidad o un hombre santo, y si te abstienes de la abominación puritana de que cualquier cosa es buena para ti, si te hace suficiente daño, deberías ser capaz de encontrar por ti mismo, después de unos cuantos experimentos, alguna postura que cumpla estas condiciones. Preferiría que lo hicieras tú antes que acudir a mí para darte una absurda autoridad. No soy un Puka Sahib, cazador de jabalíes, ni siquiera de Puna, para poner mi guionizado How How en el B público. Preferiría que hicieran la cosa mal por ustedes mismos y que aprendieran de sus errores, que obtenerla bien del maestro y que atrofiaran su iniciativa y su facultad de aprender cualquier cosa. Sin embargo, es perfectamente correcto que tengáis alguna idea de lo que ocurre
cuando os sentáis a practicar. Permítanme hacer un divague y referirme a lo que dije en mi libro de texto sobre Magic con respecto a la fórmula IAO. Esta fórmula cubre todo el aprendizaje. Se comienza con una sensación de deleite como la de un niño con un juguete nuevo. Se aburre y trata de destrozarlo. Pero si eres un niño sabio, has tenido una actitud científica hacia él y no lo destrozas. Pasas la etapa del aburrimiento y sales del infierno de la tortura hacia la etapa de la resurrección, cuando el juguete se ha convertido en un dios, te ha declarado sus secretos más íntimos y se ha convertido en una parte viva de tu vida. Ya no existen esas crudas y salvajes reacciones de placer y dolor. El nuevo conocimiento es asimilado. Lo mismo ocurre con el asana. La postura elegida te atrae, ronroneas de autosatisfacción. ¡Qué inteligente has sido! ¡Qué bien se adapta la postura a todas las condiciones! Te derrites absolutamente de buen gusto. He conocido alumnos que se han dejado traicionar por un pensamiento bondadoso hacia el maestro. Es bastante claro que hay algo malo en esto. Afortunadamente, el tiempo, el gran sanador, está trabajando como siempre. El tiempo no se toma los fines de semana libres. El tiempo no se detiene a admirarse. El tiempo sigue adelante. En poco tiempo te olvidas de lo agradable de las cosas y no sería nada cortés darte una idea de lo que vas a pensar del maestro. Tal vez lo primero que notes es que, aunque hayas empezado en la posición aparentemente más cómoda, hay una tendencia a cambiar esa posición sin informarte. Por ejemplo, si estás sentado en la posición del Dios, con las rodillas juntas, descubrirás en pocos minutos que se han separado suavemente sin que te des cuenta. Freud le informaría sin duda de que esto se debe a una exacerbación instintiva de las teorías sexuales infantiles. Espero que nadie aquí me moleste con ese tipo de tonterías nauseabundas. Ahora es necesario para mantener una posición prestarle atención. Es decir, vas a ser consciente de tu cuerpo de una manera que no eres consciente si te dedicas a una búsqueda mental absorbente o incluso a alguna actividad puramente física como correr. Suena paradójico a primera vista, pero el ejercicio violento, lejos de concentrar la atención en el cuerpo, la aleja. Eso es porque el ejercicio tiene su propio ritmo y, como he dicho, el ritmo está a medio camino del silencio. Muy bien, entonces, en la quietud relativa del cuerpo, el estudiante se da cuenta de los sonidos diminutos que no le molestaban en su vida diaria, al menos no cuando su mente estaba ocupada con asuntos de interés. Comenzará a inquietarse, a picar, a toser. Posiblemente su respiración comenzará a jugarle una mala pasada. Todos estos síntomas deben ser reprimidos. El proceso de reprimirlos es extremadamente difícil y, como todas las demás formas de represión, conduce a una terrible exageración de los fenómenos que se pretende reprimir. Hay una gran cantidad de pequeños trucos conocidos por la mayoría de los científicos desde su época de estudiantes.
Algunos de ellos son muy significativos en esta conexión del yoga. Por ejemplo, en materia de resistencia, como sostener una pesa a la distancia de un brazo, generalmente se puede vencer a un hombre más fuerte que uno mismo. Si te ocupas de tu brazo, probablemente te cansarás en un minuto. Si fijas tu mente resueltamente en otra cosa, puedes seguir durante 5 minutos o 10 o incluso más. Es una cuestión de activo y pasivo. Cuando el asana comienza a molestarte, la respuesta es molestarlo. Hacer coincidir el pensamiento activo de controlar el minúsculo movimiento muscular con el pensamiento pasivo de aliviar la irritación y la molestia. Ahora bien, no creo que haya reglas que te sirvan para hacer esto. Hay innumerables pequeños trucos que puedes probar, solo que, como en el caso de la postura misma, es mejor que inventes tus propios trucos. Solo mencionaré uno. Hacer retroceder la lengua hacia la úvula, al mismo tiempo que los ojos convergen hacia un punto imaginario en el centro de la frente. Hay toda clase de santidades indicadas en esta actitud e innumerables precedentes por parte de las divinidades más respetables. Por favor, olvida todas estas tonterías. La ventaja es simplemente que tu atención se ve obligada a mantener la posición incómoda. Te haces consciente antes de lo que lo harías en cualquier otra relajación, y así demuestras al resto del cuerpo que es inútil que intente molestarte con su irritabilidad. Pero no hay reglas. He dicho que no las hay, y no las hay. Solo que la mente humana es tan perezosa y despreciable que es un instinto positivo tratar de encontrar algún ardid para escapar del trabajo duro. Estos trucos pueden ayudar o pueden entorpecer. Depende de ti averiguar cuáles son buenos y cuáles son malos, el por qué y el qué y todas las demás cuestiones. Al final, todo se reduce a lo mismo. Solo hay una manera de aquietar el cuerpo a largo plazo, y es mantenerlo quieto. Es con tenacidad como se hace. Las irritaciones se convierten en una agonía extrema. Cualquier intento de aliviar esto simplemente destruye el valor de la práctica. Debo advertir especialmente al aspirante que no debe racionalizar. He conocido a personas que eran tan desesperadamente torpes que racionalizaban. Pensaban, bueno, esta posición no es adecuada para mí, como yo pensaba. Me he hecho un lío con la postura del ibis. Ahora voy a intentarlo con la postura del dragón. Pero el ibis ha mantenido su puesto y ha alcanzado su divinidad, manteniéndose sobre una sola pierna a lo largo de los siglos. Si vas al dragón, te devorará. Es por la perversidad de la naturaleza humana que la agonía más aguda parece ocurrir cuando se está a un dedo del éxito total. Recordad Galípoli. Me inclino a pensar que puede ser una especie de síntoma de que uno está cerca del punto crítico cuando la angustia se vuelve intolerable. Probablemente preguntarán qué significa intolerable. Yo les respondo bruscamente, averígüenlo. Pero puede darles una idea de lo que, después de todo, no es tan malo cuando digo que en los últimos meses de mi propio trabajo solía tardar 10 minutos
al terminar la práctica, en enderezar la pierna izquierda. Tomaba el tobillo con ambas manos y lo aligeraba una fracción de milímetro cada vez. En este momento, la banda empieza a tocar. De repente, el dolor cesa. Una inefable sensación de alivio invade al yogi. Nótese que ya no le llamo estudiante o aspirante, y se da cuenta de un hecho muy extraño. No solo esa posición le producía dolor, sino que todas las demás sensaciones corporales que ha experimentado son de naturaleza dolorosa, y solo las soportaba por el recurso de revolverse constantemente de una a la otra. Él está tranquilo porque, por primera vez en su vida, se ha vuelto realmente inconsciente del cuerpo. La vida ha sido un sufrimiento interminable y ahora, en lo que se refiere a este asana en particular, la plaga ha disminuido. Creo que no he logrado transmitir todo el significado de esto. El hecho es que las palabras son totalmente inadecuadas. El completo y gozoso despertar de la pesadilla ininterrumpida de toda una vida de incomodidad física es imposible de describir. Los resultados y la maestría de asana son útiles no solo en el curso de la consecución del yoga, sino en los asuntos más ordinarios de la vida. En cualquier momento, cuando se está fatigado, basta con asumir el asana y se está completamente descansado. Es como si el logro de la maestría hubiese desgastado todas esas posibilidades de dolor físico que son inherentes a esa posición particular. Las enseñanzas de la fisiología no contradicen esta hipótesis. La conquista del asana hace la resistencia. Si se mantiene una práctica constante, se debería encontrar que unos 10 minutos en la postura descansarán tanto como una buena noche de sueño. Hasta aquí el obstáculo del cuerpo considerado como estático. Pasemos ahora a la conquista de su dinámica. Siempre es agradable dirigirse a un tema como el pranayama. Pranayama significa control de la fuerza. Es un término generalizado. En el sistema hindú hay una gran cantidad de subestratos sutiles de las diversas energías del cuerpo que tienen nombres y propiedades. No me propongo tratar la mayor parte de ellos. Solo hay dos que tienen mucha importancia práctica en la vida. Uno de ellos no debe ser comunicado al público en un país podrido como este. El otro es el conocido control de la respiración. Esto significa simplemente que se obtiene un cronómetro y se elige un ciclo de exhalación e inhalación. Ambas operaciones deben realizarse de la forma más completa posible. El sistema muscular debe ser exigido al máximo para ayudar a la expansión y contracción de los pulmones. Cuando hayas conseguido que este proceso sea lento y regular, por ejemplo, 30 segundos de expiración y 15 de inspiración, puedes añadir unos segundos en los que se retiene la respiración, ya sea dentro o fuera de los pulmones. Por cierto, se dice que la operación de exhalación debe durar aproximadamente el doble de tiempo que la de inhalación, ya que la teoría es que la exhalación rápida puede suponer una pérdida de energía. Creo que puede haber algo de esto. Existen otras prácticas. Por ejemplo,
se puede hacer que la respiración sea lo más rápida y superficial posible. Toda buena práctica es susceptible de producir sus propios fenómenos, pero de acuerdo con la tesis general de estas conferencias, creo que será obvio que la práctica adecuada tendrá como objetivo mantener la respiración durante el mayor tiempo posible, porque esa condición representará una aproximación lo más cercana posible a la completa quietud del aparato fisiológico. Por supuesto que no lo estamos aquietando, no estamos haciendo nada de eso, pero al menos nos engañamos pensando que lo estamos haciendo. Y la cuestión es que, según la tradición, si puedes mantener la mente quieta hasta 12 segundos, se obtendrá uno de los resultados más elevados del yoga. Es un hecho que cuando se hace un ciclo de 20 segundos de salida, 10 de entrada y 30 de retención, hay un periodo bastante largo durante el periodo de retención en el que la mente tiende a detener sus operaciones malignas. Cuando este ciclo se ha convertido en costumbre, eres capaz de reconocer instintivamente la llegada del momento en que puedes lanzarte súbitamente al acto mental de la concentración. En otras palabras, por medio de asana y pranayama, te has puesto en una posición en la que eres libre, aunque solo sea por unos segundos, de intentar procesos reales de yoga que había sido impedido de intentar por las actividades de distracción de los sistemas respiratorio y muscular. Y que, sí, el pranayama puede ser descrito como una agradable y limpia diversión. Antes de que lo hayas hecho por mucho tiempo, es bastante seguro que comiencen a suceder cosas. Aunque esto, lamento comentarlo, es diversión para ti, pero muerte para el yoga. Los resultados físicos clásicos del pranayama suelen dividirse en 4 etapas. 1. Transpiración. No se trata de la transpiración ordinaria que proviene del ejercicio violento. Tiene propiedades peculiares, y no voy a decirte cuáles son, porque es mucho mejor que realices las prácticas, obtengas la experiencia y vengas tú mismo a mí con la información. De este modo sabrás que has acertado, mientras que si te lo dijera ahora, es muy probable que te lo imagines. 2. Rigidez automática. El cuerpo se queda quieto como resultado de un espasmo. Esto es perfectamente normal y previsible. Es habitual hacerlo con un perro. Lo metes en un frasco de campana, bombeas oxígeno o ácido carbónico o algo así, y el perro se pone rígido. Puedes sacarlo y agitarlo por una pata como si estuviera congelado. Esto no es exactamente lo mismo, pero se acerca. Los hombres de ciencia están terriblemente perjudicados en cada investigación por haber sido entrenados para ignorar lo inconmensurable. Todos los fenómenos tienen cualidades sutiles que actualmente son insusceptibles a cualquier método de investigación propiamente científico. Podemos imitar los procesos de la naturaleza en el laboratorio, pero la imitación no siempre es exactamente idéntica al original. Por ejemplo, el profesor J.B.S. Haldane intentó algunos de los experimentos sugeridos en El Equinoccio, en este asunto del pranayama, y casi se mató en el proceso. No vio la diferencia entre el experimento con el perro y los fenómenos que sobrevienen como el clímax
de un curso de operación suave. Es la diferencia entre el regocijo que produce el sorbo de un vino Clos Bouillot 26 y la locura de tragar whisky de maíz. Es la misma tontería que pensar que esnifar cocaína es un proceso más saludable que masticar hojas de coca, porque, exclaman, la cocaína es químicamente pura, la cocaína es el principio activo. Ciertamente, no queremos estas hojas desagradables, donde nuestra droga sagrada está mezclada con un montón de cosas vegetales que desafían el análisis y que no pueden tener ninguna utilidad por esa razón. Esta rigidez automática, o sukshma kumbhaka, no debe definirse simplemente como la aparición de rigidez fisiológica. Eso es solo el síntoma más burdo. La tercera etapa está marcada por el Bukhari Siddhi. El poder de saltar como una rana sería una traducción aproximada de esta fascinante palabra. Se trata de un fenómeno muy extraordinario. Estás sentado, atado en el suelo, y empiezas a ser movido aquí y allá, como las hojas muertas son movidas por una pequeña brisa. Esto suele suceder. Usted es bastante normal mentalmente y puede verse a sí mismo haciéndolo. La explicación natural de esto es que sus músculos están haciendo sacudidas espasmódicas cortas, muy rápidas, sin que usted sea consciente del hecho. El perro nos ayuda de nuevo haciendo contorsiones similares. En contra de esto, se puede argumentar que su mente parece ser perfectamente normal. Hay, sin embargo, un punto particular de conciencia, la sensación de pérdida casi total de peso. Esto, por cierto, puede sonar un poco alarmante para el psiquiatra instruido. Hay una sensación similar que se produce en ciertos tipos de locura. El cuarto estado es la levitación. Los hindúes afirman que saltar como una rana implica una verdadera pérdida de peso y que el salto es principalmente lateral porque no se ha perfeccionado el proceso. Si estuvieras absolutamente equilibrado, afirman que te elevarías tranquilamente en el aire. No sé nada de esto, nunca lo he visto. Por otro lado, a menudo he tenido la sensación de que ocurría, y en 3 ocasiones al menos, personas comparativamente fiables han dicho que me habían visto hacerlo. No creo que esto demuestre nada. Estas prácticas, asana y pranayama, son, hasta cierto punto, mecánicas, y hasta ese punto es posible para un hombre de extraordinaria fuerza de voluntad, con mucho tiempo libre y sin estorbos, hacer una buena parte del trabajo duro y preliminar del yoga, incluso en Inglaterra. Pero le aconsejo que se atenga estrictamente a la preparación puramente física y que no intente en ningún caso las prácticas de concentración propiamente dichas hasta que pueda adquirir un entorno adecuado. Pero que no se imagine que al hacer esta indulgencia tan excepcional voy a abogar por cualquier manera descuidada. Si decide hacer, digamos, 1/4 de hora de asana 2 veces al día, aumentando a 1 hora 4 veces al día, y pranayama en proporción, tiene que apegarse a esto. No se debe permitir que fiestas de cóctel, partidos de fútbol o funerales de parientes cercanos interfieran con la rutina. El ejercicio es la cosa, la adquisición del hábito de control,
mucho más importante que cualquier mero éxito en las prácticas mismas. Preferiría que te tambalearas durante la hora señalada a que te quedaras sentado durante 59 minutos. La razón de esto solo será evidente cuando lleguemos a la consideración del yoga avanzado, un tema que puede ser tratado adecuadamente en una segunda serie de 4 conferencias, solo por petición especial, y espero sinceramente que no ocurra nada de eso. Antes de proponer un voto de agradecimiento al conferenciante por su extraordinariamente brillante exposición de estos dificilísimos temas, quisiera añadir unas palabras sobre el tema del mantra yoga, porque esto es realmente una rama del pranayama y una que es posible practicar bastante a fondo en este país. En el libro 4, parte 1, lo he descrito con ejemplos de manera bastante completa. Solo necesito decir aquí que su uso constante, día y noche, sin un momento de interrupción, es probablemente el método más útil que se puede encontrar para preparar la corriente de pensamiento para la asunción de una forma rítmica. Y el ritmo es la gran cura para la irregularidad. Una vez establecido, ninguna interferencia lo detendrá. Su propia tendencia natural es la de ralentizar, como un péndulo, hasta que el tiempo se detiene, y la secuencia de impresiones que constituye nuestras apreciaciones intelectuales del universo es reemplazada por esa forma de conciencia, o inconsciencia, si se prefiere. No es que ninguna de las dos dé la menor idea de lo que se quiere decir, que no tiene condición de ningún tipo y por lo tanto representa en perfección la consumación del yoga. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad,